Buenos días, estudiantes de la institución educativa Escudo Fuerte, secundaria A2. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de lo que es la lógica. Sobre todo vamos a estudiar la lógica proposicional. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es la lógica, estamos hablando de una rama de la ciencia, ¿verdad? Que está asociada ¿a dónde? Al raciocinio, al pensamiento. Y viene de lo que es la raíz griega, logos, que significa conocimiento. Cuando hablamos de la palabra lógica, prácticamente antes su denominación o una de sus primeras denominaciones era la dialéctica, con Aristóteles. Luego ya con Demócrito cambia la denominación a la lógica y desarrolla su mayor esplendor a eso del siglo XVI. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar en dos partes. Vamos rápidamente a hacer un recordar de la parte teórica y nos vamos a ir a la parte práctica. ¿Ok? Entonces, la lógica proposicional o la lógica de proposiciones básicamente es una oración o es un enunciado que tiene un carácter coherente. Y ese enunciado puede tener un aspecto veritativo, que puede ser falso o que puede ser verdadero. Por ejemplo, si yo digo Lima es la capital del Perú, es un enunciado, es una proposición verdadera. Si yo digo, por ejemplo, Lima no es la capital de Venezuela, es una proposición verdadera. Ahora, si yo digo, por ejemplo, Lima no es capital del Perú, es una proposición falsa, ¿verdad? Pero recordemos que la lógica, dentro de la lógica y de la lógica proposicional, tiene dos aspectos veritativos, que pueden ser verdaderos o que pueden ser falsos. Ahora, ustedes saben de que, sabemos de que cuando hablamos de la lógica de proposiciones, ya, sobre todo de las características, esas características, por ejemplo, son que la oración o el enunciado tiene que tener un carácter lógico coherente, tiene que tener sentido, ¿verdad? Tiene que tener un juicio aserativo, un aspecto bivalente, como ya les mencionaba, que puede ser verdadero o puede ser falso. También otra característica viene a ser que asume una realidad material o una realidad conceptual, ¿verdad? Eso es lo que básicamente son las características que asume una lógica proposicional. En cambio, si nosotros hablamos de cuáles son las características que asumen para que se les considere una no proposición, ya sabemos que cuando nosotros le agregamos a una oración una cualidad personal, por ejemplo, Lima es la ciudad más bonita, se considera como una no proposición, porque le estoy agregando una cualidad personal. Para mí puede parecer la más bonita, pero para ustedes tal vez no. Entonces, cuando es una característica o se le agrega una cualidad personal, es una no proposición. También estamos hablando, por ejemplo, de las oraciones expresivas. Estamos hablando, por ejemplo, de las oraciones interrogativas, las oraciones desiderativas, las dubitativas y las exclamativas. Todas esas expresiones mencionadas, como por ejemplo, por favor, ¿puedo ir al baño? Deseo ir al baño, vaya, corre, auxilio, socorro, vas a ir, todas esas expresiones son consideradas como no proposiciones. También estamos hablando, por ejemplo, que otra cualidad más es las oraciones sin sentido. Por ejemplo, el decir todo círculo es rojo, todo círculo es verde, todo triángulo es amarillo, también son no proposiciones. Cuando hablamos también, por ejemplo, de enunciados abiertos, cuando yo digo x más 3 es igual a 5, a X no le estoy dando un valor, por lo tanto, no sé si puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5. Por lo tanto, es un enunciado abierto. Así como yo dijese X es el hermano de Y, también es un enunciado abierto y por lo tanto se le considera como ¿qué? Se le considera como una no proposición, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los refranes, por ejemplo, a caballo regalado no se le mide el diente, camarón que se duerme se le lleva la corriente, todos esos refranes, por ejemplo, se le consideran como no preposiciones. Ahora, si yo le agrego la palabra es un refrán o en el siguiente enunciado, el refrán tal, ahí sí es una proposición porque me está avisando, me está recordando. Las normas, los mandatos también como no rayes, no ensucies, todos son considerados como no preposiciones.
Esa es una diferencia entre una proposición y una no proposición. Vamos a pasar rapidito a la práctica. Bueno, ahora sí, la siguiente parte es la práctica. Recordemos un poquito de información en cuanto a las proposiciones también y agregarle un poco más de información. Ya sabemos de que para que se considere una proposición tiene que demostrarse el grado de falsedad o el grado de ser verdadero. Se determina cualquiera de esos dos grados y se va a considerar como una proposición, ¿ok? Eso es lo que va a ayudar a determinar también que se le considere una proposición y se diferencie de una no proposición. Ahora, tenemos 2, 4, 6, 9 ejemplos, los cuales vamos a determinar cuáles sí son proposiciones y cuáles no son proposiciones. Primero, Jansen Narváez tiene 25 años. Es el profesor, yo tengo 25 años de edad, pero otros de repente no saben que yo tengo 25 años de edad, ¿verdad? No saben, no conocen. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo puedo indagar y averiguar para ver si el profesor tiene 25 años de edad. Y así voy a demostrar si es verdadero o es falso, para que sea una proposición. Y aquí sí la proposición es verdadera, porque yo sí tengo 25 años de edad. Por lo tanto, es una proposición. Muy bien. Ahora, cuando yo digo el 19 de agosto se celebra la Navidad. El 19 de agosto se celebra la Navidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa ahí? Es un enunciado que se considera como una proposición. Es una proposición, pero esta proposición es falsa. ¿Por qué? Porque yo sé que Navidad no se celebra en esa fecha. Muy bien, ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, 11 es un número primo. El 11 es un número... Seguimos, entonces, ahora, 11 es un número primo. El 11 sí se considera como un número primo. Entonces, al considerar y yo al demostrar su grado de veracidad, que es verdadero, voy a considerarlo como una proposición. El día está maravilloso. Por ejemplo, cuando yo atribuyo al enunciado o a la oración una cualidad personal, ¿qué es lo que va a pasar? No puedo demostrar el grado ni de falsedad ni de verdad dentro de la proposición. Y como no lo puedo demostrar porque es una opinión que yo atribuyo, se considera como una no proposición. Ahora, el siguiente ejemplo. 7 es mayor que 12. Elementos matemáticos. Por lo tanto, son proposiciones. ¿Por qué? Porque estoy demostrando el grado de falsedad. Porque yo sé de que 7 no es mayor que 12. Entonces, estoy demostrando el grado de falsedad. Y al demostrarlo, voy a considerar como una proposición. Ahora, el siguiente ejemplo dice, x más 2 es igual a 6. ¿Proposición o no proposición? Es una no proposición. ¿Por qué? Porque es un enunciado abierto. A la variable x, yo le puedo dar cualquier número, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces, no puedo demostrar el grado de verdad o el grado de falsedad de este enunciado. Por lo tanto, es una no proposición. El siguiente ejemplo. El mes de enero tiene 31 días. Esto es verdadero. Y como estoy demostrando el grado de verdad, va a considerarse como una proposición, ¿verdad? El siguiente ejemplo. Buenos días. Es una expresión exclamativa. Y dije que las expresiones exclamativas, desiderativas, dubitativas e interrogativas se le consideran como no proposiciones. ¿Correcto? Y finalmente, de tal palo, tal astilla, es un refrán. Y un refrán también es una no proposición. Recordemos o hagamos una síntesis, ¿verdad? El enunciado tiene que ser, para considerarse una proposición, coherente. Tiene que tener lógica. Tengo que demostrar su grado de falsedad y de verdad para establecer que es una proposición. Y ya los refranes, los proverbios, cuando le atribuye una cualidad personal, el metalenguaje, las oraciones expresivas, sin sentido, las normas, se le consideran como no proposiciones. Ya estuvimos explicando la diferencia entre una proposición y una no proposición. Luego les voy a dejar una actividad para reforzar